¿Existe la eterna juventud? ¿Podría llegar a existir? O dicho de otra manera, ¿el hombre puede llegar a alcanzarlo todo a través del progreso técnico, a través del progreso científico? ¿La voluntad del hombre lo puede todo? Hoy en día está muy difundido un lema: tú puedes, nosotros podemos. Este es un tema que es necesario reflexionar sobre él, porque tiene consecuencias muy importantes para la vida y la felicidad de los seres humanos, para tu vida y para tu felicidad. Y nos va a hablar Jesús de eso en el Evangelio de hoy. Estamos a sábado 15 de junio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Me alegro de todo corazón de saludarte en este día. Un regalo, poder acompañarte. Comenzamos felicitando a María, saludándola, porque es sábado, es su día, un día para renovar profundamente nuestro amor y nuestra consagración a ella. Ahora vamos a escuchar atentamente y con el corazón muy abierto la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Jesús en el Evangelio de hoy está diciendo a los que le escuchan: a ver, calma, humildad. Piensa cómo hablas, porque lo que dices está suponiendo una idea que tienes detrás de eso. Dices: te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por Jerusalén, te lo juro por mi cabeza. Por eso dice Jesús: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni jures por tu cabeza. Y lo explica. No jures por el cielo, porque es el trono de Dios. Es decir, el cielo no es tuyo. Es el trono de Dios,
le pertenece a Dios, no a ti. No jures por la tierra, porque es el estrado de sus pies. La tierra es el estrado de los pies de Dios, por lo tanto es suyo. La tierra no es tuya, no te pertenece a ti, no eres su dueño es Dios. No jures por Jerusalén, o por la ciudad o pueblo en que tú vivas, porque es Jerusalén la ciudad del gran rey, es de Dios, no es tuya. No jures por tu pueblo, por tu ciudad, porque no es tuya, es de Dios. Ni jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro uno solo de tus cabellos. Tú no puedes decidir cuándo eres joven, cuándo eres viejo. Tú no puedes decidir cuándo vives, cuándo mueres. Tu vida no es tuya, es de Dios. Entonces fíjate lo que dice Jesús. El cielo no es tuyo, es de Dios. La tierra no es tuya, es de Dios. Tu ciudad no es tuya, es de Dios. Tu vida no es tuya, es de Dios. Si nosotros creemos firmemente en las palabras de Jesús, que son enormemente sensatas y sabias, y además la experiencia demuestra la verdad de sus palabras, cuando el ser humano dice, un día alcanzaremos la eterna juventud con los avances científicos. Mira, la vida del ser humano no le pertenece a él, le pertenece a Dios. El ser humano no se puede asegurar a sí mismo una vida sin fin. No se la puede asegurar. Imagínate que los avances científicos lograsen que la vida del ser humano fuese cada vez más larga. Se puede lograr. Pero ¿podrían lograr los avances científicos que no nos matemos unos a otros? Entonces, ¿de qué le vide, de qué le sirve que su vida sea muy larga en caso de no tener accidentes o lo que sea si otro le mata? ¿Qué es lo que vemos en nuestro mundo? Que al quedarse sin Dios, cada vez hay más guerras, más violencia. ¿De qué le sirve a un ser humano prolongar más y más su vida si no le encuentra sentido a ella, si no le saca el partido? Como les ocurre a tantas personas que tienen la vida resuelta a nivel material, pero no le encuentran sentido, se sienten vacíos, frustrados, cuando falta Dios. Entonces esos eslóganes de moda, tú puedes. Bueno, sí y no. Está muy bien que nosotros, querido hermano, querida hermana, tengamos fuerza de voluntad. Eso está muy bien. Y que creamos que podemos lograr muchas cosas con nuestro esfuerzo. Eso está bien, pero cuidado, con un límite. Tú solo no lo puedes todo. Tú puedes con la ayuda de Dios, pero tú solo puedes poco.
no como lo que parece haber de fondo en ese eslogan, tú puedes, que es, tú lo puedes todo. Lo que te propongas lo vas a conseguir. Eso es una tontería y una cosa falsa. Tú no lo puedes todo. No lo puedes todo. Y todo lo que te propongas no lo vas a conseguir. Va a haber cosas que te propongas que las puedas conseguir y otras que por mucho que te lo propongas y mucha fuerza de voluntad que tengas, no las vas a conseguir. Porque el ser humano no lo puede todo. Os voy a contar mi experiencia personal. Ha habido cosas en la vida que me he propuesto con mucha voluntad y me he esforzado enormemente por ellas y no las he conseguido. Ha habido cosas en la vida que me he esforzado menos y las he conseguido. Porque hay cosas que por mucho que lo he intentado, no era la voluntad de Dios que eso saliese adelante y no ha salido adelante. Esto es muy importante comprenderlo. Es muy importante comprender la verdad, comprender cómo son las cosas, comprender cómo es la vida real. Y en la vida real no lo conseguimos todo. Y la sabiduría está en confiar en Dios. Confiar en Dios. Y saber que Él sabe mejor que yo lo que tengo que conseguir y lo que no tengo que conseguir. Cuando yo creo que una cosa es voluntad de Dios, está bien que me esfuerce en ella, que me esfuerce con todo mi corazón. Pero a veces creo que una cosa es voluntad de Dios y luego voy viendo que no sale adelante. Entonces, es muy importante que nosotros no nos aferremos, que no nos apeguemos a nuestras propias ideas o a nuestra propia voluntad. Esto tiene que salir adelante, sea como sea. Esto lo voy a conseguir, sea como sea. No digas eso. No digas esto tiene que salir adelante, sea como sea. Di, esto tiene que salir adelante si es la voluntad de Dios. Si yo creo que una cosa es la voluntad de Dios, pues me voy a esforzar por llevarla adelante. Pero si el Señor lo quiere, saldrá adelante. Y si no lo quiere, pues tranquilos. El Señor sabe por qué hace cada cosa. El Señor sabe lo que me tiene que dar y lo que me tiene que quitar. El Señor sabe lo que es mejor para mí, no yo. Él lo sabe mejor. Cuando una persona se abandona en las manos de Dios, cuando una persona deja que sea el Señor el que dirija su vida y no uno mismo, que el Señor lleve la dirección, que Él decida lo que sale y lo que sale y lo que no sale, lo que sí y lo que no. Cuando le dejas al Señor que lleve tu vida, encuentras la paz y la alegría, porque te fías de Él, porque te fías de su amor, porque te sientes amado, porque te sientes protegido por Él. Pero cuando tú te empeñas en cómo tienen que salir las cosas y pones tu alegría, tu esperanza, tu paz en que salgan las cosas como tú quieres,
entonces tienes todas las papeletas para frustrarte y llegar a ser infeliz. Porque tenlo por seguro, no todo te va a salir bien, no todo. No todo va a salir como tú quieres, no lo puedes todo con tu esfuerzo. Bueno, esto es lo que os quería decir hoy. Creo que es una lección muy importante para la vida. También te quiero decir que si quieres profundizar en cómo hay que entender estas palabras de Jesús sobre el juramento, cómo las entiende la Iglesia, te he dejado en mariaconnosotros.org los textos del Catecismo que lo explican, desde los números 2153 al 2155. Tienes también en la descripción del vídeo el enlace para ir a esos textos. Muy feliz sábado. Seamos todos de María, seamos cada vez más de María. Con ella todo y sin ella nada. Que ella te bendiga, que el Señor te bendiga, querida alma contemplativa.